Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este tutorial donde trataremos o miraremos distintos recursos de los formularios de Google para realizar evaluaciones. Bien, una vez que estamos en nuestro Drive, vamos a hacer clic derecho y crear un formulario. Este formulario no solamente tiene la finalidad de realizar evaluaciones, como la que vamos a realizar, sino también recabar datos. Entonces, como nuestra finalidad es realizar una evaluación, vamos a ir a la configuración para indicar que esto se trata de un cuestionario. Entonces ya nos habilita la opción para digamos, customizar o personalizar ese cuestionario. Por ejemplo, publicar la calificación una vez que el estudiante haya terminado. Vamos a poner más tarde porque si no, justo después de cada entrega, el estudiante accede inmediatamente a su puntaje. Puede ser de esta manera o de la otra. No hay problema, después vamos a ver igual cómo es esa recabación o ese acceso a la información por parte del docente. En este caso nos muestra si el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas y la puntuación. En este caso vamos a destildar todas las opciones para que se parezca a una evaluación presencial. Se puede mostrar una barra de progreso donde nos va indicando en qué instancia estamos, cuántas preguntas faltan, etc. Un orden de preguntas aleatorio. Y esto es muy importante porque si está activado mostrar enlace para enviar otra respuesta, el estudiante puede realizar cuantas veces quiera el examen. Así que la idea es que lo haga una vez sola. En la solapa de configuración general, aquí tenemos activada la opción de recopilar la dirección de correo electrónico. Esto tiene que ver con la cuenta institucional de la cual estoy haciendo el formulario, así que no hay problema. Vamos a limitar a una respuesta y en este caso, por supuesto, los encuestados no van a poder editar el documento o la evaluación después de enviarla y tampoco ver los gráficos de resumen y las respuestas de texto. Vamos a guardar estas configuraciones. Es importante que ustedes lo chequeen, por supuesto, una vez realizado. Por ejemplo, aquí se le puede poner el título, como puede ser evaluación de tal asignatura. Se le puede poner una descripción, que puede ser una consigna, etc. Esto es totalmente personalizable y acá se invita a que el estudiante coloque su dirección de correo electrónico. Bien, vamos ahora a las preguntas. Este es el campo para editar las preguntas. Nosotros vamos a tener al costado esta barra de herramientas donde podemos añadir otra pregunta, importar preguntas desde un archivo Excel o CSV, añadir un título a la sección, por ejemplo, añadir una imagen, un video o alguna otra sección. ¿Para qué sirve esto de las secciones? Bien, para, por ejemplo, pasar dentro de la evaluación de un tema a otro, por ejemplo. En este caso hemos creado, de esta manera se elimina la sección, se duplica, etc. Y ahora veamos qué tipo de respuestas podemos hacer o qué tipo de preguntas también, ¿no? Por supuesto, una cosa tiene que ver con la otra. Tenemos una de respuesta corta,
y de párrafo. En este caso no sería del tipo multiple choice, porque en este caso el estudiante debería desarrollar una respuesta escrita. Si en el caso de aquí varias opciones, casilla o desplegable, es donde el estudiante sí puede seleccionar entre opciones preestablecidas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocaríamos aquí una pregunta con un texto de respuesta, podríamos hacer preguntas del tipo o consignas: desarrolle los temas tratados en la obra de Esteban Echeverría. Por ejemplo, es importante tildar obligatorio porque si no, de esta manera se podría el estudiante saltear y no responder nada, y eso va a influir obviamente en la puntuación. Continuemos. Veamos la opción múltiple. Sería, por ejemplo, podría ser un verdadero o falso, seleccionar distintas opciones, como por ejemplo, el tomate es una fruta. Verdadero, falso. Es obligatorio. Bien. También podemos colocar, por ejemplo, indique el valor de verdad de la afirmación. Por ejemplo, un subtítulo para nuestra pregunta. Ahora bien, nosotros tenemos que indicar cuánto vale nuestra pregunta y tenemos que indicar también cuál es la respuesta correcta. En este caso va a ser verdadera. Entonces, nosotros cuando armamos la pregunta, colocamos, cliqueando aquí en clave de respuesta, el puntaje de la pregunta y la opción correcta, si es verdadero o si es falso. Vamos a ver ahora otro tipo de respuesta posible, donde son casillas de verificación. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar: indique los elementos necesarios para realizar una masa de pizza. Entonces podríamos poner harina, aceite, levadura, plástico, puré de papas y, por ejemplo, yerba mate. Bien, hay respuestas que obviamente van a ser correctas y otras que no. Estos se pueden mezclar. Y ahora vamos a decirle cuáles son las que los estudiantes deberían cliquear. Entonces, antes que nada, le damos valor a nuestra pregunta y sabemos que es aceite, harina, levadura. En este caso ya marcamos y ya sabemos cuáles son las respuestas correctas. Bien, otra opción muy interesante es colocar una imagen y preguntar algo sobre esa imagen. Hay múltiples maneras de insertar una imagen. Por ejemplo, podemos subir una desde nuestra computadora, podemos buscarla, podemos enlazar alguna de Drive, podemos tomar una foto con la cámara de nuestra computadora. En este caso, vamos a subir una que tengamos en la computadora. Es importante destacar que una vez que la subamos ya va a quedar en el formulario. O por ejemplo aquí poner: observe la imagen y responda.
¿Cómo se llama esta pieza? Allí daremos opciones. Podríamos poner cigüeñal, embrague, escape, por ejemplo. Y luego en la clave de respuestas nosotros le damos el puntaje y decimos que esto es un cigüeñal. Luego podríamos colocar otra pregunta, esta vez quizá con casillas, diciendo: mencione todas las piezas que ve en la imagen. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, rulemanes, biela, pistón, alguna incorrecta, aros de pistón. Entonces de esta manera luego, como hemos visto, tenemos que seleccionar las respuestas correctas. Se pueden desordenar. Ahora podríamos ir a otra sección dentro del examen y poner, por ejemplo, parte 2, análisis de audiovisual. Y en este caso, quizá más para el desplegable, quizá podría ser más para seleccionar sobre una lista de una opción. No es muy distinto a lo que pretendemos con esta casilla de opción múltiple, así que la vamos a pasar por alto. Y quizá en este caso sí poner un párrafo, por ejemplo, que diga: describa la línea argumental del audiovisual trabajado en la clase, por ejemplo. Y aquí el estudiante va a poder escribir, le vamos a dar el puntaje, lo mismo que en esta parte que no lo hemos hecho. Bien. Así podríamos tener un examen. Acá nos dice los puntos totales y nosotros podríamos enviar este formulario. Por ejemplo, nosotros podemos enviarlo o tener un link que sea de ese formulario. Vamos a entrar con ese link que hemos copiado y aquí vemos nuestro formulario. Nos pide que debemos ingresar con una cuenta de Google, eso es importante, al formulario. Y aquí ya estamos dentro de la evaluación. Vamos a colocar nuestra dirección de mail. Desarrolle los temas tratados en la obra de Esteban Echeverría. Por ejemplo, pongamos: en su obra trata, etcétera. ¿El tomate es una fruta? Verdadero. Indique los elementos necesarios para realizar una masa de pizza: aceite, levadura y harina. Acá nos quedó algo colgado, errores que pueden pasar. Observe la imagen y responda: ¿cómo se llama esta pieza? Vamos a poner mal, vamos a poner embrague. Mencione todas las piezas que ve en la imagen. Bueno, ahí vamos a también colocar una opción mal. Siguiente. La parte 2, como lo hemos configurado, describa la línea argumental del audiovisual trabajado en clase. Aquí vamos a escribir el audiovisual, submit, enviar
tu respuesta ha sido grabada, nos dice. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en la cuenta donde hemos creado eso. Nos dice que tenemos una respuesta. Y hay una forma de verla. Como resumen, pregunta a pregunta y de manera individual. Aquí nosotros le pondremos puntaje. Acá nos dice que contestó correcto también. Acá que contestó de manera incorrecta. Y vemos cómo también nos dice que está correcta. Nosotros guardamos estos cambios y podemos crear un formulario donde vamos a tener las respuestas de los exámenes. Entonces, tenemos la fecha, la dirección de mail del estudiante, qué puntaje se sacó, qué respuesta tiene en cada tema, y de esta manera vamos a poder realizar la evaluación. Es recomendable, en este caso, no utilizar estos campos, ya que para la corrección, si es un texto muy largo, se va a complicar. Entonces, es mucho más práctico y mucho más rápido elegir opciones creativas de multiple choice o respuesta múltiple. De esta manera, nosotros vamos a poder evaluar a cada estudiante y también nos va a brindar información valiosa, ya lo dice acá, de cómo en qué se han equivocado, qué han respondido bien, en cuál se han equivocado, todas cosas estadísticas del propio examen que pueden ser de utilidad para el docente. Bueno, espero que les haya servido, hayan disfrutado este tutorial y lo puedan poner en práctica. Un gran saludo, hasta luego.